Hay un asunto importantísimo para América Latina, pero que nuestros medios no han cubierto para nada. Aunque medios europeos sí han cubierto este asunto y muchísimo. Se trata del Mercosur. Este es un acuerdo de libre comercio negociado entre un bloque de países latinoamericanos y la Unión Europea. Y, por supuesto, como es de esperarse y como siempre pasa, un acuerdo de libre comercio levanta muchísima polémica. Hay muchísimas personas que no están felices con esto y muchísimas personas que sí lo están. Ahora, en Europa, los más empinchados, los más molestos son los agricultores. Son muy pocos o ninguno de los agricultores que hemos visto manifestarse en contra del Mercosur en América Latina. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué son así de distintas las cosas? ¿Y qué rol juegan los agricultores aquí? Pues yo creo que este es un muy buen caso para entender un poco mejor lo que en el mundo académico y de político se suele llamar sistemas agroalimenticios. Esto es para entender cuál es la estructura social detrás de la agricultura. ¿Cuál es esa conexión entre la tradición de lo rural, de la producción de alimentos, del sector corporativo y de lo culinario finalmente? Y bueno, para entender esto hay que ver algunos detalles, algunas diferencias entre Europa y América Latina. Las diferencias más básicas. ¿Qué es lo que exporta Europa a Latinoamérica y qué es lo que Latinoamérica exporta a Europa? Ahora, por supuesto, en Latinoamérica nuestra imagen idealizada de la exportación agrícola es la de nuestras frutitas orgánicas, nuestros manguitos, platanitos, aguacates, cacao, cafecito, qué rico ser latino. Pero la verdad es mucho más complicada y oscura. Muchísimo de lo que exportamos desde América Latina en términos agrícolas es carne, soya para alimentar a ganado de otros países y también azúcar a niveles industriales. Por supuesto, carne y soya son los mayores factores para la deforestación del Amazonas. Pero, ¿qué es lo que exporta Europa a América Latina? Nosotros no estamos importando frutita de Europa. Europa exporta más que todo productos con valor cultural añadido. Piensa en la champaña, el prosciutto, los quesos europeos, entre otras cosas. Y solo desde esa visión superficial, uno ya podría simplificar la situación del Mercosur y pensar que pues los agricultores europeos no tendrían nada de qué quejarse. Los agricultores europeos ya tienen protecciones legales, que son las que les permiten tener estos productos con sus nombres especiales, estos productos básicamente con marca registrada y protegida, como el champagne, que tiene que ser producido en Champagne, o el prosciutto y tantos otros. Protecciones legales que no son tan fuertes en Latinoamérica, ya se benefician de estos, se van a beneficiar vendiéndolos a un precio más barato en América Latina, mientras que los latinoamericanos nos vamos a beneficiar más vendiendo nuestras frutas y productos, entre comillas, un poco más primarios a Europa. Suena bien, suena a complementariedad. Pero por supuesto las cosas no son tan simples. Entonces, dale, ¿qué genera la protesta? ¿Qué otras diferencias, conflictos y fricciones existen entre el sistema agroalimenticio europeo y el sistema agroalimenticio latinoamericano y en el intercambio libre de productos entre estas dos regiones? Bueno, el principal problema, en realidad, es el de la carne. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la carne? Lo que sucede es que muchos ganaderos en Europa están preocupados porque para ellos es muy difícil y muy exigente el producir carne y encima de eso ahora van a tener que competir con carne latinoamericana, hecha sin las grandes regulaciones por las que ellos tienen que pasar y a precios más bajos. Aquí nuevamente se revelan dos estructuras sociales, dos sistemas agroalimenticios totalmente distintos. Tenemos en primer lugar dos sistemas legales totalmente distintos. Europa es conocida por sus altos estándares de producción de alimentos. Estos altos estándares, por supuesto, se vuelven aún más altos y aún más exigentes con el producto alimenticio más difícil y complicado de producir, la carne. Por supuesto, la carne necesita mejores estándares para asegurarnos de que sea sanitariamente aceptable. Hay muchísimos patógenos en los animales y por supuesto también hay altos estándares de protección y de bienestar animal y entonces los productores europeos tienen grandes niveles de regulaciones, grandes niveles de cosas con las cuales cumplir. Y quienes tienen que tolerar esta carga son relativamente pequeños a medianos productores ganaderos, pero los cuales finalmente también se encuentran presionados por otras empresas más grandes que concentran el mercado y que actúan como intermediarios y que colectan la carne de distintos pequeños productores. Pero la estructura social es absolutamente distinta en América Latina. En América Latina, el significado y las implicancias de la carne es la de ser la principal causante de la deforestación del Amazonas y de la afectación de nuestros ecosistemas. Y esta producción de la carne y de la soya, por supuesto, está dominada con mucho mayor poder en América Latina por grandes productoras de soya y de carne a nivel industrial, que tienen también una gran historia de batallas legales y escándalos en Brasil, sobre todo. Algo similar también sucede con otros productos no cárnicos. No obstante, parece que el Mercosur tiene algunas cláusulas que se encargan de evitar que los productores de carne, que los ganaderos en Europa se vean muy afectados. Hay un límite para la cantidad de carne que se va a poder importar a Europa desde América Latina. No obstante, lo que sí va a estar totalmente liberalizado es
la soya. Entonces parece que la situación finalmente favorece a la producción de carne en Europa. La competencia no va a ser tan grande y más bien el suministro de alimento para el ganado va a ser más barato. Pero esto nos deja en una situación terrible en América Latina, porque significan mayores facilidades para la expansión de la industria cárnica alrededor del mundo, finalmente afectando más a la Amazonía. Ahora, una situación similar también sucede con otros productos no cárnicos. Cuando se trata de otros productos vegetales y agrícolas, pues Europa también tiene una estructura legal y social similar. Principalmente que Europa tiene muy altos estándares medioambientales y de salubridad de los alimentos. Entonces los productores tienen que asegurarse de utilizar la cantidad de pesticidas correcta, el tipo de pesticida correcto, entre muchísimas otras regulaciones y cosas que les para exigiendo la Unión Europea. Entonces, nuevamente, el miedo a que los productos latinoamericanos tengan una mayor capacidad de competencia, porque las regulaciones que tienen estos productos latinoamericanos, por supuesto, son mucho más bajas. Para esto se supone que la Unión Europea también es muy exigente al chequear que los productos que importa, que llegan a la región, pues estén producidos de manera correcta. Pero por supuesto, cuando hay tanta distancia de por medio, hay muchas oportunidades para evadir un poco esas regulaciones. Pero, no obstante, los productos europeos que más importan, que más dinero hacen en el extranjero, siguen estando protegidos de nuevo por estos marcos legales, por sus indicaciones geográficas. Y por supuesto, los productos tropicales no van exactamente a competir con los productos de Europa porque pues no están en los trópicos, ¿no? Un tercer punto es que hay otra gran diferencia por la cual vemos tantas protestas de agricultores en Europa, pero no las vemos en América Latina. Y es que, nuevamente, la estructura social de la Europa agraria es totalmente distinta a la estructura social de la Latinoamérica agraria. Después de todo, ciertamente, los agricultores europeos son de clase trabajadora y también son personas que enfrentan discriminación. No obstante, la Europa rural y agraria tiene una herencia relativamente intacta. Después de todo, una gran parte de los agricultores europeos pues pertenecen al grupo étnico de su región, tienen esa identidad y esa representación social y nacional y tienen comunidades que han llevado con vida pues centenares de años. Ahora, por supuesto que hay excepciones, no obstante en gran medida y relativo a otras partes del mundo, el sector agrario de Europa tiene una sociedad muchísimo más sólida y con más poder. Podría decir, el sector agrícola en Europa tiene más representación democrática que en casi cualquier otro lugar. Entonces, por supuesto, tienen más poderes, más capacidades, más soporte para poder salir a protestar cuando algo no les parece. Y pues hay que comparar eso con la situación en Latinoamérica, que es absolutamente lo contrario. Nuestra sociedad agraria está totalmente fragmentada. Nuestra herencia histórica agraria es la herencia histórica rural e indígena, y esa está totalmente interrumpida y en gran medida destrozada y fragmentada por la colonización. Después de todo, los dos más grandes temas históricos, sociológicos de América Latina son el de la posesión de la tierra, muchas veces tierra agrícola robada a grupos indígenas, y el de el tremendo racismo y discriminación contra grupos indígenas. Pues realmente, ¿quiénes son los que van a tener el poder de aprovecharse de esta liberalización del mercado? Por un lado, no son los pequeños agricultores en América Latina, sino que son las grandes exportadoras quienes van a hacer la mayor parte del dinero. Luego, en Europa, son los grandes retailers, son los grandes supermercados, también concentrados comercialmente, los que por supuesto van a tener la mayor capacidad de aprovechar esos productos de América Latina más baratos, de venderlos en masa y de alcanzar a una clientela mucho más grande. Y por supuesto son las grandes corporaciones en Brasil de la producción de la soya las que más se van a beneficiar de este acuerdo. Entonces creo que el asunto es claro aquí. Nuevamente, la tensión no se da entre pequeños agricultores de dos distintas regiones. La tensión es entre pequeños agricultores y grandes corporaciones agroalimenticias e industriales. Y este es un problema obvio, claro, pero que necesita más atención legal y necesita más atención periodística, porque lo que realmente necesita discutirse y el lugar en donde estratégicamente se debe poner más presión para el cambio de las legislaciones es en algo muy simple, es en la inclusión en estos nuevos acuerdos de algo tan simple como la separación, la distinción entre pequeños agricultores y grandes corporaciones y grandes empresas agrícolas, porque estas son dos entidades totalmente distintas, no pueden seguir las mismas reglas. Los pequeños agricultores necesitan mayores facilidades para competir, para generar nuevas empresas, para mantener tradiciones, para estar protegidos, para producir en una forma social y medioambientalmente responsable. Y por supuesto, los grandes supermercados europeos, las grandes agroexportadoras latinas, las grandes empresas de la industria cárnica en Brasil y Argentina necesitan legislaciones especiales dirigidas a ellas que les exijan las responsabilidades que deben tener.